Del libro Secreto, producido por Andrea Maturana y Francisco Javier Olea. Esta es Amalia, y como todos, ella tiene un don. Conversa en casa, en el colegio, con los animales y las cosas. Cuando salen de su boca, las palabras dibujan mundos. Nombrando todo, ella es feliz. Hasta que, un día, sucede algo inesperado. Sin querer, y en un momento cualquiera, Amalia abre una puerta y ve algo que no entiende. Eso la asusta. Rápidamente la cierra y desea nunca haberla abierto. En los días que siguen, intenta compartirlo de muchas maneras y con distintas personas. Pero siente que no la escuchan ni la entienden. Como no puede compartirlo con nadie, Amalia decide guardar el secreto. Y con eso, también calla otras cosas. Olvida el amor por las palabras y su vida cambia. Sus amigos se dan cuenta de que algo pasa, pero no saben qué es. En silencio, el tiempo pasa. Hasta que un día vuelve a contarlo a alguien que quiere escucharla. Con dificultad al principio, palabra a palabra, logra liberar su secreto. Se convierte en algo que puede decirse, explicarse, compartirse. Y esto la transforma. Nombrado el secreto, vuelven todas las palabras. Entonces, busca una forma de ayudar. Se escuchan secretos. Por cada secreto que escucha, ella ofrece a cambio lo que aprendió. Un secreto que se comparte se convierte en una verdad libre. Esta lectura parece de mentiras, pero ¿será que nos dice la verdad? Regáleme unos minuticos para que comprenda más. Le cuento la verdad. Un espacio para promover la paz con la lectura desde Norte de Santander. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Le Cuento la Verdad, una oportunidad radial, comunicativa, para conversar acerca de las temáticas que implica la paz. Tantas temáticas tan diferentes, pero que nos permiten reflexionar sobre muchos aspectos para poder conocer nuestra verdad, ¿sí? Conocer nuestra memoria y todas aquellas oportunidades de mejora, de aporte para poder sumar a la consolidación de la paz en Colombia. Les habla Andrés Ramírez, comunicador social, y en este día les acompañaré tratando la temática impacto del conflicto armado interno en los menores colombianos, bajo el título Pequeño el corazón, grande la herida. Quiero agradecer a esta emisora que muy amablemente y de manera gratuita nos permite tener este espacio a través del cual seguimos difundiendo todas estas temáticas tan importantes para toda la población norte santanderiana y, por qué no, a través de la cual podemos llegar también a otros territorios. Entonces, gracias a esta emisora y gracias a su equipo de trabajo por esta oportunidad que suma, por supuesto, a la paz en nuestro territorio.
Hoy tenemos a una invitada muy especial y es Carmen García, que hace parte de una organización del Catatumbo dedicada a la defensa de los derechos humanos de los menores en el marco del conflicto armado. Bienvenida, Carmen, cuénteme acerca de su participación en esta organización y cómo surgió esta organización. Hola Andrés, muchísimas gracias por invitarme. De verdad, este es un espacio del que poco hablan las emisoras en territorio sobre la utilización de niños y niñas en el conflicto armado. La Asociación de Madres del Catatumbo nace en el año 2019, en plena enfrentamiento del EPL y el ELN en nuestro territorio, en la defensa de niños y niñas en la utilización de los grupos al margen de la ley, igualmente del Ejército, la Policía Nacional, porque siempre hemos sabido que no solamente los grupos al margen de la ley han utilizado a los niños, sino que por décadas grupos legales y ilegales han utilizado a las niñas y niños en este conflicto de la guerra. Cuando mencionamos la guerra, Carmen, y aquí comenzamos con esta entrevista tan interesante, cuando hablamos de guerra, pues bueno, generalmente nos imaginamos, bueno, los soldados, adultos, yendo a combatir. Bueno, en el conflicto no solo hablamos de soldados en el marco de esta situación de guerra, sino hablamos de grupos al margen de la ley, grupos armados. También podemos llegar a hablar de que hay niños que están implicados como víctimas. Claro que sí. Andrés, hace décadas se vienen utilizando los niños para el conflicto armado, cosa de que los grupos al margen de la ley pues no han aceptado el reclutamiento forzado de un niño, porque ellos dicen que es voluntario, que un niño se pide irse para allá o pide estar allí portando un arma. Pero para nosotros las madres del Catatumbo sabemos que después que sea menor de 18 años es un reclutamiento forzado. Se llama reclutamiento forzado a estos niños. La utilización de estos menores en las filas guerrilleras o de grupos al margen de la ley, llámense delincuencia, paramilitares, se ha venido incrementando, sobre todo después del acuerdo de paz del año 2016, donde pues se incrementan los grupos al margen de la ley en territorio. Y los que más sufren esta situación son los niños y niñas en territorio. En este momento, el territorio del Catatumbo, si tú te encuentras un retén, si son 20 personas, tú ves en ese momento 8 o 9 menores de edad. Entonces pues es preocupante, y no solamente que se utilizan para portar un arma, sino también son utilizadas sexualmente para poderlas ingresar a estos grupos. Entonces todo esto para nosotros es llevar un niño o a la guerra, ¿no? Ser victimizado, ser víctima de la guerra, porque lamentablemente estas niñas son niñas que han estado allí, las han utilizado sexualmente allí. Entonces esto trae problemas psicológicos de niños. A pesar de eso, pues estos niños que han fallecido allí en enfrentamientos, o que estos mismos grupos los han ejecutado porque de pronto han querido salirse o cometieron un error, son niños. Es decir, son niños que todavía no tienen una mentalidad para poder hacer sus cosas lúcidamente como debe ser. Entonces, incluso también, Carmen, podríamos hablar, digamos, siguiendo el mismo hilo de la conversación, de que hay niños que han sido víctimas de hechos tan aberrantes, como por ejemplo la desaparición forzada incluso. Claro, claro. No solamente en el Catatumbo, en el país, estos niños que se llevan hacia las filas de los grupos al margen de la ley, llámese paramilitares, llámese guerrilla, que ellos mismos ejecutan allí, nunca dicen dónde están y nunca se lo entregan a la familia. Y estos niños que han desaparecido, miramos que en este momento, sobre todo en el Tarra, hay una asociación de madres buscadoras, y algunos de estos niños son menores de edad, que la FARC todavía, el hecho que ya entregó las armas en el 2016, todavía no ha entregado los cuerpos de estos niños y niñas que fueron reclutados, porque no estamos hablando, Andrés, de que esto viene siendo ahorita, ha incrementado después del acuerdo de paz, pero no podemos negar que esto viene siendo de décadas atrás
que los grupos al margen de la ley venían llevándose, utilizando, reclutando niños para la guerra, y estos niños que morían allí en aquellos combates y que ellos mismos por no entregárselos al ejército, no dejarlo que el ejército diera un golpe, a ellos los enterraban y allí quedaban. Y ahorita que la FARC entrega armas, todavía no ha hecho la entrega a estos cuerpos de estos menores. Y Carmen, bien sea por ejemplo a través de hechos como el desplazamiento forzado, como el reclutamiento, como el asesinato de padres, de sus padres, de los padres de los niños, y entre tantos otros hechos victimizantes, digamos, ¿cuáles cree que pueden ser las consecuencias? ¿De qué tipo? Pues para los niños como víctimas del conflicto, de hechos, por ejemplo, como los que acabas de mencionar. Andrés, los niños en el territorio, la guerra los ha llevado a quitarse la vida, a hacer cosas no hechas como la drogadicción, que eso pues complace a que los grupos al margen de la ley o los retengan o los asesinen. Niños que no han sido formados, no han tenido un acompañamiento, ya que han perdido a sus madres en de pronto asesinado por los grupos, o han perdido a sus papás por asesinato, desaparición, o estos padres han caído presos porque allí pues usted sabe que el narcotráfico, la droga, entonces la niña es la que más duro le ha tocado en el territorio, como las madres, que somos las que sufrimos, porque no solamente los grupos, sino que también los grupos narcotraficantes que han entrado al territorio también han utilizado a estas niñas, que hasta ahora son unas adolescentes que van creciendo, que están bonitas, a quien las escogen, las utilizan sexualmente a través de amenazas y todo esto. Entonces en Colombia, algo que el gobierno olvidó, y que esperemos que este gobierno no lo olvida, es cómo salvamos los niños de esta guerra. ¿Qué vamos a hacer para proteger los niños? Entonces, esto es preocupante, y nunca a Colombia le ha interesado sacar al niño del conflicto armado, porque si tú ves y hablas con alguien que haya prestado el servicio en 2-3 décadas atrás, dice: yo tenía 16 y fui a la registraduría y me puse 18 años, saqué la cédula de 18 años para prestar el servicio, porque era la única opción que había o era lo único legal. Nunca hubo quien investigara porque este joven, tan joven, sí legalmente esa era su edad o eso. Entonces creo que no ha visto de verdad ese empeño en cómo hacemos y cómo buscamos que el niño no tenga que pasar por la guerra, que no tenga que ser víctima de la guerra, que no tenga que ser víctima del conflicto armado, que no tenga que ser victimario. Claro, y bueno, hemos hablado hasta el momento, por ejemplo, los ejemplos que ponía son de listo: los niños perdieron sus padres, los niños fueron desplazados, los niños fueron reclutados, pero aún así hay una esperanza en la vida de esos niños víctimas, claro, para que en un futuro puedan cambiar. Pero ¿por qué no ponernos a reflexionar en torno a lo que pasa con aquellos niños que han perdido la vida? Escuchemos esta cápsula que nos dejará una cifra bastante impactante en cuanto a los menores de edad y su implicación en el conflicto. Me dijo un pajarito. De acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad, 64.084 niños, niñas y adolescentes perdieron la vida por el conflicto armado entre 1985 y 2018. Conoce otros datos como este en minorteapp.org. Y yo también quisiera hacerle una pregunta. De pronto, a través de su organización ha tenido como el conocimiento de este tipo de casos y pues bueno, nos generan duda. Por ejemplo, ¿cómo es la vida hablamos de Cristo, cómo es la vida de los niños que han sufrido este tipo de hechos victimizantes, de situaciones como el reclutamiento, como el desplazamiento, hasta sabemos de esta cifra de pérdidas de vida de menores? Bueno, ¿y cómo es la vida? ¿Cómo ha percibido usted la vida de hijos de personas que han hecho parte del conflicto como responsables? Hablemos, por ejemplo, de hijos de quien hizo parte de algún grupo armado ilegal, por ejemplo.
o quien hace parte actualmente de un grupo armado ilegal, los hijos de ellos, ¿cómo es la vida, el día a día de ellos? Sí, creo que en este momento estos niños, pues la mayoría a veces reciben bullying en las escuelas porque le dicen tú eres el hijo de un exguerrillero, tú eres el hijo del incorporado, porque pues al salir, al entregar las armas, pues ya tienen sus propias asociaciones, se presentan como esto, entonces eso afecta mucho a los niños. Han tenido pues algunos incorporados tener que desplazarse de territorio por las amenazas, y eso lleva a que el niño también tenga que dejar sus territorios, tenga que dejar su amistad, y no ha visto desde el gobierno un acompañamiento a la familia de estos dejantes de armas, y esto pues es preocupante porque siempre pues vivir con el tema de que alguien te vea y tú eres el hijo de tal persona y te ofenda o te trate de guerrillero a tu papá o a tu mamá, siempre ha sido muy difícil, y creo que no ha visto como un acompañamiento psicológico a estos jóvenes o a estos niños. Y bueno, yo creo que es interesante también finalizar con esta pregunta, Carmen, desde su perspectiva como lideresa social, como madre, ¿cómo cree usted que se puede criar hijos para una Colombia en paz? Bueno, podemos decir cómo se construye un país en paz. Bueno, especifiquemos más la pregunta, y como lo hice en este episodio que hablamos de los menores, ¿cómo criar hijos en Colombia para la construcción de un país en paz, para que este territorio cambie? Porque bueno, los niños, adolescentes, jóvenes, los menores son el presente y el futuro de esta nación, y son yo creo que los que tienen, no lo llamemos responsabilidad, pero sí los que tienen como un rol importante en el cambio de esta sociedad. Yo creo que más de cómo criar hijos es cómo hacemos jóvenes de bien, ¿no? Porque no solamente una madre tiene hambre. Si una madre no tiene para mandar a su hijo al colegio, no tiene cómo sostener comida, pues no va a haber un hijo sano, porque ese hijo va a estar preocupado porque su mamá no tiene para la comida, porque no hay para la comida, porque no se puede comprar los zapatos para ir al colegio, y puede buscar, a pesar que la madre le está inculcando buenas cosas a su hijo, siempre él le toca. De pronto escucha a otras personas que le puedan decir, mire, si haces esto conmigo, si haces aquello, porque ese es el llamado enamoramiento. Tú puedes tener comida en tu casa, tu madre dejará de sufrir y esto. Entonces es como todos como ciudadanos, porque esto es un aporte de todo y sobre todo del gobierno estatal, ayudamos para criar jóvenes y para criar muchachos que no tengan que portar un arma y pasar por la guerra. Es como buscamos esa manera de que este joven pueda tener actividades, que pueda esta madre poder tener proyectos para que pueda sobrevivir y poder sacar con un poco de recursos en bienestar su hogar, si hay comida, si hay buenas carreteras, si esta persona puede vivir en paz, no hay grupos, porque eso es lo que estamos haciendo, los acuerdos de paz, si hay una buena escuela, si hay un buen hospital donde llevarlas, si hay buena atención. Yo creo que hacemos buenos jóvenes, si tenemos una cultura para estos niños, cómo miramos el talento que traen estos niños, cómo ayudamos a estos niños, cómo cogemos a estos niños que salen de bachiller y les podemos entrar a una universidad, que puedan hacer un curso en una universidad, y cómo los contratamos inmediatamente si son hijos del conflicto. Pongamos, sé que en todos los territorios de Colombia el conflicto es muy parecido, pero pues yo te pongo el Catatumbo, cómo Cúcuta provisa esos niños que salen de allí, que sacan unas pruebas del IFER pesadísimas, porque el profesor pues fue de vez en cuando, porque no había la tecnología, el internet no sirvió, y las pruebas de los niños no salen a más de 300 o 250 o 200. ¿Cómo hacemos un privilegio para que estos niños puedan estudiar su carrera y puedan tener cómo sostenerse en la ciudad para seguir? Y cómo no los dejamos solos, sino que de la mano de la ayuda que le damos puedan ser los que trabajen en territorio, los que regresen como profesional contratados directamente. Tendríamos niños de bien y podemos ayudar, pero es que aquí es defiéndase, los padres como puedan, unas carreteras pésimas, con unos conflictos terribles, acuéstese con hambre. ¿Cómo buscamos en Colombia, entre todos, un mecanismo para poder ayudar a estos jóvenes, empresas, escena, bueno, todos, cómo los contratamos? Eso es. Carmen, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en este programa titulado Pequeño el corazón, grande la herida. Desde su experiencia sé que nos ha ofrecido una información bastante valiosa, porque bueno, más allá de la academia, más allá de lo que
lo técnico nos puede ofrecer. Usted nos habla desde la realidad, desde el Catatumbo, lo que se vive allá y desde la Asociación de Madres del Catatumbo. Seguiremos en otro episodio conversando con una nueva temática enmarcada en la paz. Si quiere volver a escuchar este u otros episodios de Le Cuento la Verdad, ingrese a minorteapp.org, donde además podrá encontrar más contenidos de paz, como noticias, videos, fotos e información sobre eventos. Este espacio radial ha sido creado por el proyecto Bibliotecas Públicas, Lugares de Memoria, Convivencia y Reconciliación, operado por la Corporación Cultural Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero y apoyado por la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ.